En Scientia UM indagamos, registramos y analizamos el conocimiento para comprobarlo y explorarlo a fondo. Observamos, descubrimos y compartimos los secretos de la ciencia y la tecnología contigo. Bienvenidos a Scientia UM. Hola, ¿qué tal, amigos? Voy a iniciar hoy con una pregunta. ¿Habían ustedes escuchado el término liderazgo espiritual? Seguramente no. Sin embargo, hoy van a aprender de ello. Para esto tenemos una invitada muy especial, así que bienvenidos a su programa Scientia UM. ¿Es correcto, Andrés? Así es. Y para ello hemos invitado a una, como has dicho tú, invitada muy especial. Nos acompaña la doctora Lorena Martínez Soto. La doctora nos visita desde Colombia. Voy a dar una breve semblanza de ella, aunque ella me dijo que por favor que fuera corta, pero la verdad es que es bastante complicado. Aquí yo nada más estuve mirando y así a ojo de pájaro tiene cerca de 20 artículos de alto impacto en revistas muy importantes, entre otros resultados de investigación. La doctora es docente investigadora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en la UNAC, allá en Colombia, pero ha sido decana de la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables en 2 periodos, allá por el 21-22, pero también del 2008 al 2016. Y aunque ella no me lo dijo, creo que dejó la decanatura cuando se vino a México a estudiar el doctorado en estudios organizacionales en la UAM. Ella, pues, es una investigadora prolífica, no solamente tiene artículos, tiene una cantidad que no voy a mencionar aquí, enorme de tesis asesoradas, de proyectos de investigación, de capítulos de libro, etc. Y entonces tenemos el gusto de tenerla aquí con nosotros, Lorena y Flor, las doctoras, junto con 2 investigadores más. Correcto. Han realizado una investigación exhaustiva para validar un modelo de liderazgo espiritual en maestros de escuelas confesionales en Colombia. Así que en este episodio vamos a desglosar los hallazgos de su estudio. Entonces, vamos a ello. Vamos a empezar, doctora. Bueno, ¿qué tal si nos hablamos por nuestro nombre? Claro, Lorena. ¿Les parece? Lorena, claro, Flor, que sí. Gracias. y Andrés. Lorena, de verdad un placer tenerte con nosotros, pero vamos a ello. Para empezar, ¿podrías explicarnos qué es el liderazgo espiritual y qué tiene que ver con la escala de Fry y Matterly? Perfecto. Me parece muy importante esta pregunta para empezar. El liderazgo espiritual es un estilo de liderazgo que se inscribe dentro del campo que se ha denominado espiritualidad en el lugar de trabajo o workplace spirituality. Es un campo bastante prolífico que se encarga de vincular la influencia que tiene la religiosidad, la espiritualidad y todos estos elementos que pertenecen al campo normalmente de la teología y cómo eso impacta en las organizaciones, qué efecto puede tener todo esto en el campo organizacional. O sea que es una mixtura entre 2 campos y analiza sobre todo la manera en que la parte espiritual puede beneficiar los resultados organizacionales. Básicamente eso es el liderazgo espiritual. Es todo una corriente, tiene varios autores que tienen sus diversas posturas al respecto y en este caso el investigador más eficiente, más citado, más famoso es Louis Fry. Louis Fry hace aproximadamente un poco más de 20 años presentó por primera vez un modelo en el que sistematizó el discurso sobre el liderazgo espiritual. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque al proponer un modelo en el cual se incluyen diferentes variables articuladas,
Es posible medirlo ya en términos de una escala, con una serie de preguntas, con unas subvariables, y eso facilita la realización de trabajos aplicados a trabajos empíricos en las organizaciones. Entonces, en este caso, el modelo de Frey es muy relevante por eso, porque es muy práctico y permite hacer mediciones y trabajos empíricos que de hecho se han realizado muchísimos alrededor del mundo que han validado justamente su modelo y la escala que él trabaja. Muy bien. ¿Por qué decidieron validarla en este contexto específico de maestros de escuelas confesionales, esto es religiosas, ¿verdad? Sí. En Colombia. Bien, nuestro estudio se enmarca dentro de un panorama más amplio. Realmente, como maestras y como compañeras coinvestigadoras de las universidades de Perú, de México, de Colombia, nuestro interés va más allá que la validación de la escala y es poder indagar, aportar al campo de la espiritualidad en el lugar de trabajo, ya sea a través del liderazgo espiritual o a través de otras temáticas como desarrollar, ampliar ese tema, el tema de la espiritualidad en nuestras organizaciones, porque somos organizaciones confesionales, tenemos multitud de organizaciones entre universidades, hospitales, industrias, áreas administrativas, casas de publicaciones, es decir, tenemos un campo profundamente amplio para poder indagar el rol de la espiritualidad en nuestras empresas, nuestras industrias, nuestras instituciones, sean con ánimo o sin ánimo de lucro. Entonces, en ese marco, lo que hemos decidido como investigadoras es entrarle a un tema que es muy propio de nuestra filosofía, de nuestras creencias religiosas y que parece que flota en el aire, ¿cierto? Como que ya se da por sentado, pero en el campo académico finalmente no solamente es la práctica cotidiana, no solamente es que nosotros digamos que somos confesionales, sino que efectivamente presentemos los impactos que tienen nuestras creencias prácticas. ¿Qué impactos reales tiene eso en nuestra gestión, en el clima laboral, en una cantidad de variables, en el desempeño organizacional, en evitar el burnout, por ejemplo, en contribuir al compromiso organizacional, a la felicidad, a la satisfacción? Todo esto es un tema, es un conjunto de temas que pueden ser justamente estudiados en pacientes, en clientes, en estudiantes, en egresados, en empresarios, en una cantidad de población que nos pondría en un escenario muy importante dentro del campo académico de la espiritualidad en el lugar de trabajo, porque justamente este campo es un campo secular, es decir, no es un campo que hace parte de la Iglesia Adventista, sino que justamente la Iglesia Adventista es la que puede hacer un aporte al campo desde nuestras capacidades y desde nuestra experiencia. Lorena, ¿cuáles son las dimensiones del liderazgo espiritual? Genial, esa pregunta está genial porque por lo general se habla de liderazgo transformacional, liderazgo ético, liderazgo servidor. Hay una cantidad de estilos de liderazgo que son muy famosos desde el discurso. Nosotras elegimos justamente el modelo de liderazgo de Frey, no solamente porque es el modelo más importante. Frey tiene más de 10,000 citaciones académicas contadas en Scopus, sino que el modelo, insisto, un modelo más allá de su discurso, debe ser operacionalizable. Y aquí ya estamos hablando de elementos metodológicos. Es decir, debe poder medirse en la realidad. Entonces, en este caso, Frey, hace 20 años ya, propuso un modelo y él dijo, así de sencillo, él dijo, el liderazgo espiritual se concreta en 3 partes. En una primera parte avanzamos con la tarea que debe desarrollar el líder de la organización y su equipo directivo. ¿Y eso qué implica? Que deben tener una visión trascendente y eso debe ser medible, ¿cierto? Deben tener una visión trascendente y poderla comunicar de una manera efectiva. Deben desarrollar unos comportamientos que sean coherentes con esa visión y esos valores.
Si no hay un comportamiento altruista que sea coherente con esa misión y esos valores, el modelo va a empezar a cojear. Y por último, debe demostrar ese conjunto de líderes o ese líder junto con su equipo, debe demostrar que realmente tiene esperanza y una fe genuina en que esa visión trascendente se va a cumplir. Si eso no cuadra, ¿cierto? Si esos tres elementos no cuadran, ese liderazgo no va a ser percibido de una manera adecuada y no va a generar confianza, credibilidad por parte de las personas que están ahí trabajando en el equipo. Pero si eso funciona y efectivamente se hace de una manera correcta, pasamos a una segunda etapa que serían como los efectos de esa acción. Y es que los empleados entonces o los colaboradores van a percibir esas acciones y van a generar una motivación intrínseca. Se va a desarrollar en ellos una motivación intrínseca que ya no va a depender de los beneficios económicos, de los beneficios, de todas las cosas externas que se refieren al liderazgo transaccional, sino que ya estamos hablando de un liderazgo que tiene que ver más con las necesidades internas, necesidades de sentido y de significado de las personas. Ya estamos hablando aquí de la motivación intrínseca. Entonces, esa motivación intrínseca, Fry la mide a través de dos cosas. La primera es la vocación. Esa sería la primera variable que se manifestaría en los seguidores. ¿Qué es la vocación? Que las personas deben evidenciar que sienten que están ejercitando su profesión más allá de la práctica profesional y que realmente contribuye al mejoramiento de algo, ¿cierto? En la sociedad, en las personas. Es decir, que finalmente ellos están haciendo un cambio, ¿cierto? Más allá de su trabajo cotidiano. Y lo otro es algo que Fry considera que es muy importante, considero que tiene efectivamente mucha razón, y es el sentido de pertenencia. Si un individuo se siente parte de un equipo, se identifica con un equipo, se identifica con los valores del equipo, se identifica con los valores de la empresa, se identifica con las creencias de la empresa, pues lógicamente el clima organizacional va a ser mucho más agradable, va a generar más cohesión y por supuesto va a generar mayor motivación para trabajar, y ahí la gente debería sentirse feliz. Esta segunda parte, ya vimos, primero avanza el líder genera un impacto en los empleados, debe terminar, y esta es la parte final del modelo, debe terminar en dos resultados organizacionales que llama Fry, porque su modelo es un modelo que tiene un propósito de generar resultados finalmente, ¿no? Entonces él dice, eso se debe medir en un compromiso organizacional, o sea que el compromiso organizacional de los empleados debe aumentar porque están contentos, y segundo, debe mejorar el desempeño de la organización. Por supuesto, ¿por qué? Porque el líder hizo su trabajo, porque los empleados confían en la visión del líder y trabajan con más motivación, y por eso se comprometen más con los objetivos organizacionales, y eso por naturaleza, ¿cierto? Como que el resultado natural es que el desempeño de la organización mejore. Entonces tenemos una visión, una esperanza-fe, un amor altruista, una vocación, una membresía, unos resultados organizacionales que se concretan en un compromiso organizacional y en un desempeño organizacional. Todo eso se mide a través de un instrumento que es la escala de liderazgo espiritual de Fry. Es correcto. Sí, y bien mencionaste, ¿no? O sea, la parte de medir cada una de las variables que forman parte del modelo, y como menciona Lorena, pues es el modelo de Fry. Por lo tanto, la metodología se enfocó precisamente en eso, ¿no? En validar precisamente el modelo de Fry, ¿no? Y esto es muy importante. Se llevó a cabo la validación a través de modelos de ecuaciones estructurales, ¿no? Se hizo este estudio. Pero también es importante mencionar que antes de hacer la validación del modelo, se hizo una retrotraducción de cada uno de los cuestionarios precisamente del modelo de Fry, ¿no? Estos cuestionarios estaban en el idioma inglés, y cabe mencionar que cuando Fry hizo o diseñó el modelo, lo probó en contextos militares. O sea, lo hizo para un grupo de militares, ¿no? Entonces, es increíble
que cuando Frey lo hizo en contextos militares, pues yo creo que ni siquiera pensaba a lo mejor aplicarlo en alguna otra población o en algún otro contexto, sino estaba enfocado en esta población militar, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que nosotros validáramos, hiciéramos este proceso de retrotraducción y lo validáramos en nuestro contexto, ¿no? En nuestro contexto, nuestra población, que es una población pues que tenemos esa bien presente, como bien lo dijo Lorena, la espiritualidad en nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, la metodología se enfocó prácticamente en eso, en la validación de los instrumentos, la retrotraducción para el contexto espiritual y la validación del modelo, ¿no? Entonces, es importante mencionarlo porque esta investigación del modelo de Frey se ha replicado en muchos contextos y en muchos países, ¿no? Sí. Y nosotros hemos podido comparar los resultados de que se tienen en otros contextos culturales y creo que es algo que enriquece mucho nuestro estudio, ¿no? El poder validarlo en nuestro contexto. Sí, ¿Cierto, Flor, yo quería agregar algo y es que justamente el modelo de Frey ha sido validado en muchos contextos culturales y en muchas áreas, es decir, en muchas empresas. Así es. Y en muchos niveles jerárquicos. Sin embargo, curiosamente, nunca ha sido validado en organizaciones confesionales, justamente pareciera ser una curioso, contradicción, ¿no? Porque sí. Estás hablando de espiritualidad, pero das por sentado que las organizaciones confesionales ya donde la espiritualidad está presente, no es necesario hacerlo. Y justamente ahí es donde está el gap, porque sí descubrimos que efectivamente sí es necesario hacerlo y que el modelo puede aportarnos muchísimo. Muy bien. Tengo otra pregunta para ustedes. Para tratar de ayudar un poco a nuestros oyentes. Porque uno cuando habla de validación de un instrumento, pues muchas veces piensa en que es algo cualitativo, ¿no? No hay una prueba de hipótesis allí. Y yo sé que ustedes... Cuantitativo, sí. Me están hablando de ecuaciones o un modelo estructural, ¿no? ¿Cómo está esto? Esta metodología, ¿cómo pasó de cualitativo a cuantitativo? No sé qué pueden... Bueno, el modelo de Frey siempre se ha validado de manera cuantitativa, ¿no? Tenemos, sí hemos encontrado por ahí algunas variables que se han estudiado, del modelo de Frey que se han estudiado de manera cualitativa. Recuerdo que en la revisión de la literatura encontramos por ahí algunos estudios cualitativos que tomaban solamente algunas de las variables, más no todo el modelo, ¿no? Pero el modelo de Frey, pues, en los estudios que hemos encontrado siempre ha sido validado a través de un modelo de ecuaciones estructurales, ¿verdad? En donde analizamos la relación primero de causalidad entre las variables y después que todo el modelo sea válido de acuerdo a ciertos índices de ajuste, ¿no? Que es lo que se enfoca el estudio de modelos de ecuaciones estructurales. Pero no queremos enredarlos mucho con esto porque no queremos que nuestro público se pierda en esto. No, con lo que has dicho creo que ha quedado bastante claro. Perfecto. Muy bien, pues seguimos con otras sobre los resultados. Pues hasta donde he entendido, y pues porque pudimos ver el artículo, parece ser que los resultados confirmaron que todas las relaciones causales entre las variables eran significativas, excepto una, ¿verdad? La relación entre visión y amor altruista. ¿Por qué este hallazgo y por qué es relevante? Bien, esa es una pregunta que nos abre ya el espacio para hablar de las contradicciones que pueden existir y que de hecho son importantes entre lo que se dice teóricamente y lo que ocurre en los contextos donde se aplica esa teoría. Normalmente el modelo de Frey siempre, en las revisiones que hicimos, siempre ha sido validado sin problema. Es decir, todo el mundo confirma que efectivamente el modelo funciona. En nuestro caso, no funcionó totalmente. Así que eso de alguna manera nos desconcertó, pero también nos abre un espacio para la reflexión y yo creo que tiene sentido. ¿Qué pasa? El modelo plantea unas relaciones de causalidad
que están propuestas desde hace mucho tiempo. Ya sabemos que el modelo ha sido utilizado muchos años y efectivamente es muy fácil pensar que efectivamente ocurre así. Cuando uno revisa la construcción teórica que Frey hace para explicar su modelo, uno dice tiene sentido. Sin embargo, hay una relación de doble causalidad que Frey plantea y es la relación entre la visión trascendente y el amor altruista. Eso, en palabras sencillas, significa la relación que existe entre lo que se dice de la visión, lo que se dice que se cree, el discurso del líder, en términos trascendentes, no nos olvidemos de eso, y lo que él hace. Es decir, cómo se comporta él y su equipo de trabajo. Entonces, al no lograr, ¿cierto?, esa relación de una manera significativa, se está poniendo sobre el tapete el interrogante de ¿qué está pasando? ¿Será que la credibilidad entre lo que se dice y lo que se hace entonces no es lo suficientemente fuerte? Y eso es lo que está arrojando el estudio, que los empleados finalmente, o la población en la que aplicamos el instrumento, porque esto no es un estudio preliminar, ¿cierto? Que se utilizó para validar el modelo, todavía no se ha aplicado a nivel interinstitucional en poblaciones supremamente grandes, porque es un primer paso antes de... Entonces, lo que nos arrojó en primera instancia es que esa relación entre la visión, es decir, lo que se dice, y lo que efectivamente ocurre en la cotidianidad, a través de las preguntas con las que se midieron estas dos cosas, al momento de articularlas estadísticamente, esa relación es frágil, no fue significativa. No, y sobre todo que esa relación es de doble causalidad. Correcto. ¿Verdad? O sea, quiere decir que aplica lo mismo de forma, en viceversa, ¿no? O sea, en otra dirección, ¿no? Y eso es importante mencionarlo. Pero cuéntanos un poco más, Lorena, sobre la población. ¿Por qué creerías tú que salió este resultado en esta población? Porque no sé si ya lo habíamos mencionado, pero fue en docentes de una institución educativa en Colombia, ¿no? Entonces, no sé, que quizás tú puedas identificar algún elemento que nos ayudara a interpretar este resultado, algo que pudiera quizás también generar una estrategia de trabajo, de implementación en esta población. Bien, justamente me parece que hablar de esto es muy importante porque es la primera pregunta que hacen las personas que trabajan en el sector empresarial o ya las que trabajan no en la parte académica, porque ahí es donde se nota la ruptura entre los académicos y los empresarios, como que dicen, bueno, ¿para qué sirve la investigación? ¿No? ¿Cómo eso tiene, ese hallazgo, ese gran hallazgo tiene una aplicación práctica? Porque queremos que eso opere en algo. Bien, lo primero es por qué se hizo en los maestros, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas oportunidades de aplicar instrumentos en muchas poblaciones. Sin embargo, en este caso elegimos un grupo de maestros de escuelas porque las escuelas en Colombia son un escenario muy importante para transmitir nuestra filosofía. Es decir, los maestros... por regla general, en nuestras instituciones educativas, mantenemos mucha claridad en cómo debemos compartir a través de nuestras prácticas rituales. Me refiero a los cultos de inicio de día, me refiero a los cultos que se hacen con los muchachos, a todas las actividades religiosas que se promueven en la escuela como parte de nuestra filosofía educativa. Entonces, tomar a este grupo de maestros y preguntarles, ¿cierto?, cómo ven la espiritualidad, porque realmente lo que estamos preguntando es qué tan clara está la visión espiritual de sus dirigentes y qué opinan sobre la coherencia entre el discurso y la acción a través de la práctica cotidiana. Eso ellos no lo saben, simplemente contestan una serie de preguntas. Ya el proceso estadístico es el que finalmente hace la correlación. Entonces era muy factible poder
a través de este grupo de maestros, hacer como una prueba piloto amplia que nos pudiera decir si el modelo realmente estaba funcionando tal como Fray lo decía. Entonces, por eso fue importante. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante el resultado? Vamos a eso. Porque efectivamente nos muestra que hay unas grandes oportunidades de mejoramiento en el ejercicio del liderazgo espiritual que se asume como algo dado. Es decir, creemos que como somos cristianos y como llevamos una espiritualidad por dentro, creemos que nos comportamos en la casa, en el trabajo, en el trato con los compañeros, en la manera como lideramos. Creemos que nos comportamos de una manera espiritual y que somos percibidos de una forma espiritual. Sí. Sin embargo, yo creo que este es un golpe de realidad muy importante porque nos dice qué cosas podemos mejorar. Y justamente el modelo nos entrega las herramientas de cómo podemos hacer un plan de mejoramiento de esa cultura organizacional para que efectivamente la espiritualidad pueda hacer un mayor impacto tanto en nuestros empleados, en nuestros líderes, como en nuestro público, sean pacientes, estudiantes, maestros, cualquier tipo de población. Sí. Y sobre todo también algo que mencionaste es que el aspecto cultural, pues, tiene mucha importancia en el estudio, ¿no? Seguramente si aplicamos esta misma metodología y este mismo estudio en otros contextos y en otras poblaciones y en otras culturas, probablemente encontremos unos resultados diferentes, sí, ¿no? Entonces, ese es uno de los objetivos de esta investigación, porque como bien lo mencionaste, es una investigación preliminar, ¿no? Entonces, el objetivo es validar el modelo en otras culturas, ¿no? Porque seguramente aquí decimos, bueno, el amor altruista, ¿será que lo perciben de la misma manera los colombianos que los mexicanos y que los peruanos? Que dicho sea de paso, pues nuestros coautores se encuentran en otros países y que el objetivo es pues llegar hasta allá, ¿no? Hasta otros países y validar el modelo en nuestras instituciones confesionales y en culturas distintas, ¿no? Perfecto, excelente, así es. Muy bien, bueno, creo que ya hemos recorrido 2/3 partes del programa, así que tendríamos que ir aterrizando. Aunque ya se estado hablando de esto, no sé si ya podemos ir abordando las conclusiones del trabajo. Ya las has estado mencionando, pero, por ejemplo, acerca de la visión del líder, ¿qué conclusión o qué recomendación? Bien, yo pensaría que este trabajo, pues necesitamos avanzar en su divulgación, ¿cierto? Con nuestros cuadros directivos, que ellos necesitan saber qué está arrojando este estudio justamente con las personas que se lideran. Es decir, es una manera de retroalimentar que deberíamos tomarla como una gran oportunidad para seguir incorporando la espiritualidad. Con relación a la visión del líder, miren, nosotros tenemos como iglesia mundial, tenemos una misión que es espiritual, que es religiosa, y que todas nuestras instituciones sirven a ella, ¿cierto? Eso debe estar claro, y yo creo que está claro desde el discurso. Sin embargo, esto debe ser trabajado de una manera mucho más intencionada en las instituciones. Finalmente, esto es lo que nos está diciendo este primer estudio. Ahora, es preliminar, insistimos, porque se abordó en una población específica, justamente como lo dijo Flor. Ahora, tendríamos que mirar qué cuadros directivos han manejado de una manera más clara la visión, de tal forma que los colaboradores perciban esa misión trascendente de una manera más acentuada, y es muy probable que los resultados sean distintos. Pero por lo menos para la población a la que se aplicó, los resultados que se arrojaron es que efectivamente hay que trabajar un poco más en aclarar hacia dónde vamos, qué queremos, y que esa misión o esa visión trascendente efectivamente entre dentro de nuestros corazones, dentro de nuestra práctica, creamos en ella y observemos esa coherencia, porque no solamente nosotros miramos la coherencia de los jefes, sino que los alumnos miran la coherencia de nosotros. Entonces, exacto. Eso es una cadena que hay que empezar a alinear, y en la medida en que seamos conscientes de que somos
observados en términos de coherencia, no solamente de lo que se dice, sino de lo que se dice con lo que se hace, que ahí ya entramos en investigación cualitativa, porque una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Justamente lo cualitativo lo que busca es ver si eso conecta, porque decimos que hacemos una cosa, pero en la realidad, en la práctica, podemos estar haciendo algo diferente, y eso es lo que se percibe ahí, genera como esa disonancia cognitiva, donde ya la confianza empieza a distanciarse y ya decimos, no, es un discurso, no es realmente algo que se cree, sino que se dice, pero realmente no se aplica. Ahí es donde yo creería que podemos aportar mucho. Sí, claro, y mencionaste algo muy importante, ¿no? El aspecto y el enfoque cualitativo, ¿no? Que aunque el modelo ha sido validado en metodología cuantitativa, pues creo que es muy importante abordar también en el futuro los estudios cualitativos, ¿no? Porque la espiritualidad es algo muy personal y muy introspectivo, ¿no? Entonces, y como mencionabas, a veces pensamos que la idea que nosotros tenemos o no, como nos percibimos espiritualmente, pensamos que así nos perciben otros, ¿no? Así es. Y entonces, pero pues aquí los resultados arrojan algo distinto, ¿no? Sí, a mí me parece supremamente importante eso, porque tiende a ser un punto ciego para nosotros. Es decir, las instituciones confesionales consideramos que por tener un discurso tan robusto, tan fuerte, porque nos paramos en la religión, es decir, ni siquiera abordamos la espiritualidad desde algo personal, desde creencias personales, sino que nos basamos en unos principios y valores que están fuertemente fundamentados en unas creencias religiosas que promovemos a nivel mundial. Entonces, el hecho de que nosotros no seamos percibidos en coherencia con esas creencias que aparentemente tenemos desde lo religioso y que deberían llegar a lo espiritual, que ya es lo personal, eso puede generar justamente esa visibilidad de que no estamos actuando en concordancia con lo que creemos, y hace que se note mucho más que finalmente se trata de un discurso y no de una creencia, es decir, que no ha sido interiorizado. O sea que no solamente se trata de hablar de nuestra misión, sino de actuar en coherencia con esa misión. Así es. Y fíjate, Lorena, bien interesante, tuve la oportunidad de estar en la base militar de West Point en Nueva York, y dentro de la base militar tienen diversas iglesias, ¿no? Para fomentar precisamente la espiritualidad. Diversas iglesias de distintas religiones, ¿no? Entonces, el enfoque que tiene el gobierno, y por eso Fry Matherly de alguna manera lo quiso medir, porque también dentro de las bases militares existe esa promoción de la espiritualidad, ¿no? Así también las organizaciones hoy en día lo hacen. Las empresas, por ejemplo, podemos, no sé si han visto por ahí un video que hay del recorrido de Google, de las empresas de Google, y son consideradas los mejores lugares para trabajar, y tienen un espacio para la reflexión y la espiritualidad. Así como tienen un espacio para descargar el estrés, un espacio para pensar y aportar nuevas ideas, espacios específicos, un espacio para salir a tomar el aire, un espacio para alimentarse y con sus refrigeradores con alimentos sanos. Entonces tienen este espacio para la reflexión, ¿no? Y para inspirar a la espiritualidad, ¿no? Quiere decir que hoy en día las organizaciones le dan mucha importancia al aspecto de la espiritualidad, y sobre todo también la ciencia, porque antes era un poco complicado encontrar estudios científicos que mezclaran la religión o la espiritualidad. Y hoy en día el enfoque ya es más aceptado, ¿cierto? Sí, es correcto. Siempre ha habido como una separación. Es decir, la realidad no está separada, somos individuos integrales, ¿no? Pero las ciencias tienden a compartimentar los conocimientos en diferentes disciplinas, pero la realidad es que debemos avanzar en estudios que combinen esas ciencias, porque efectivamente el humano trabaja en un entorno organizacional, pero también tiene creencias, y sus creencias están estrechamente vinculadas con lo otro, y de manera contraria, en el sentido de que esos dispositivos que utiliza la organización, como en este caso mencionas, profe,
de las iglesias, de los espacios para la meditación que han sido colocados de manera intencional. Así es. ¿Cierto? Cómo influyen, en este caso, en el bienestar de la población. Hay muchísimos estudios, es interesantísimo cómo la espiritualidad sobre todo influye, se estudia mucho en el sector de la salud, porque justamente el personal médico tiene mucha tendencia al burnout, ¿cierto? Y durante la pandemia se presentaron muchísimos casos de un sobreestrés muy grande y de la importancia que tenía los espacios de reflexión, de meditación, de oración, los programas incluso de grupos pequeños para poder orar juntos, compartir juntos, como una forma de bajar ese nivel de estrés, de mucha presión que se estaba viviendo por parte del personal médico y mejorar anímicamente la situación de ellos que estaban bastante exigidos en ese momento. Así es. Okay. Sí, excelente. Y bueno, el tiempo se nos está terminando, pero no hemos hablado del trabajo en equipo entre los investigadores, porque esta es una investigación que pues se realizó en equipo, ¿no? Sí, como sí, todas sí, las sí, investigaciones que son trascendentes, no puede haber solo un investigador. El investigador tiene que unirse con otros colaboradores para que la investigación sea más robusta. Platiquemos, Lorena, la experiencia que tuvimos al trabajar en equipo con nuestros coautores que se encuentran en Perú y en Colombia, ¿cierto? Los retos que tuvimos. Cuéntanos, sí, yo creo que es absolutamente un momento, un espacio muy grato, muy sufrido, pero muy grato. Poder encontrarnos con otras personas. Trabajar de manera individual es fácil en la medida en que uno se organiza y se conoce, pero trabajar en equipo implica desarrollar unas habilidades. Así es. En el marco justamente del Congreso de Investigación acá, unas habilidades blandas que son muy importantes. Entonces, trabajar en equipo fue todo un desafío y una oportunidad para conocernos. A mí me pareció muy bonito porque pudimos, como un matrimonio, ¿cierto? Porque finalmente un proyecto de investigación es como un matrimonio que puede empezar bien pero termina mal, o puede terminar bien también, ¿cierto? Sí, la experiencia. ¿Ustedes ya se conocían antes del proyecto? Solo un poquito. La profe Flor había estado en Colombia, nos habíamos conocido alguito, pero de alguna manera hicimos ese clic para trabajar juntas. ¿Y con los investigadores de Perú? Con la maestra Nelly yo no me conocía, aunque había trabajado en una investigación anterior, pero de hecho no nos conocemos físicamente, ¿cierto? Wow. No. ¿Tú sí? No, queremos conocerla, juntarnos, las tres chicas superpoderosas. Sí. No nos conocíamos, pero yo creo que ya la conozco muchísimo más que si la hubiese visto, porque hemos pasado muchas horas juntas, ¿no? Mucho tiempo juntos. ¿Cuánto? ¿Lo pueden cuantificar? Ay, profe, ¿cuántas horas han sido? Con contarte que toda la vacación, ¿cierto? El periodo de Navidad, Año Nuevo, es decir, estos son sacrificios que uno hace porque definitivamente ama la investigación y vale toda la pena, la satisfacción, pero todas las festividades, todas las vacaciones justamente del año pasado, las donamos de manera voluntaria a nuestra investigación. Por eso es un bebé que lo amamos, ¿cierto? Porque sí, muchos trasnochos. Ya se publicó, estamos supremamente contentas. Este asunto de las CUS, ¿en qué cuesta? Está en el cuartil 1 y con eso nos llenamos de mucho orgullo, porque publicar en una revista de cuartil 1 es la máxima validación, ¿cierto?, de un estudio. De hecho, fue bastante tortuoso el proceso de revisión de pares. Uno cree que pues si uno siguió los procesos estadísticos, teóricos correctos, pues va a pasar fácilmente, pero no es así. Ahora, para el que no le gusta que le hagan observaciones y que se considera que es muy bueno en su área, pues a lo mejor será algo molesto, pero en nuestro caso yo creo que nos asumimos siempre como unas aprendices, con mucha humildad, ¿cierto? Y con un espíritu de aprendizaje.
¿cierto? Como de todo lo que nos digan es útil para poder mejorar, para hacernos mejores investigadoras. Entonces, aunque las observaciones estuvieron bastante fuertes, fueron muy enriquecedoras y mejoraron muchísimo la calidad de nuestro artículo. Entonces, nos sentimos muy satisfechas de poder haber interactuado con estos pares de este nivel académico, que tampoco los conocemos porque son pares ciegos, pero que de cualquier parte del mundo se tomaron el trabajo de revisar nuestros resultados, verificarlos, porque en el nivel de estas revistas verifican la base de datos, debes tener la base de datos abierta para que se pueda revisar si efectivamente los resultados que obtuviste se pueden obtener nuevamente utilizando el mismo software y la misma base de datos. Entonces, estamos muy contentas de haber pasado esta prueba. Sí, y como bien lo mencionas, Lorena, publicar en una revista Q1 de esa exigencia, pues no íbamos a salir libres de observaciones, ¿no? Sí. Porque son exigentes, así que, como bien lo mencionas, creo que tenemos todos los investigadores la responsabilidad de asumir esas observaciones con total madurez, ¿no? De que estas observaciones son para nuestro crecimiento y para mejorar nuestra investigación, ¿no? Y sobre todo, algo que nos deja también muy satisfechos es de que este tema de la espiritualidad, pues además de estar en esta revista Q1, es un tema que, como es de espiritualidad, pues pensábamos que probablemente íbamos a tener algún rechazo, ¿no? Y volvemos a confirmar que estos temas en nuestros días son relevantes. Quizá todavía tengamos, o hay quien piensa que no se puede mezclar, ¿no? La ciencia, la religión y la espiritualidad, pero no, aquí lo hemos comprobado no solamente con los resultados del estudio, sino con la aceptación del estudio en este tipo de revistas de alto impacto, ¿no? Y vamos a compartir, no en este momento, pero lo van a ver ustedes ahí en la caja quizás de comentarios de YouTube, la liga para que puedan leer y profundizar más en el tema, ¿cierto, Lorena? Estamos cerrando. Un último mensaje que tú quieras compartir, dejar para nuestro público. Lorena, cuéntanos en unos 30 segundos. En lo que puedo. Lo primero es agradecerles por estar atentos, ¿cierto?, a este tipo de podcast sobre el tema de la investigación, por estar interesados en abordar este tipo de procesos académicos. Y lo segundo es que hacer investigación es posible. Uh-huh. A veces los estudiantes, sobre todo los maestros, vemos que la investigación es una cosa que no, como que es muy inaccesible. No, realmente es cuestión de dar un paso adelante y asumirnos con humildad como aprendices y avanzar en esto. Entonces, lo primero es animarlos para decirles que la investigación realmente vale la pena y que se puede ser feliz haciendo investigación. Así es, aunque donemos Navidad bien nuevo. Sí, es cierto. Muy bien, Lorena, Flor, muchísimas gracias por estar en este programa. Esperamos que no sea la última vez. Así es. Maravilloso. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en un episodio más. Acabas de escuchar Scientia UM, una producción del Departamento de Investigación de la Universidad de Montemorelos y UM Radio. Todos los derechos están reservados.